Por primera vez en la historia de la humanidad nos estamos enfrentando a la posibilidad de nuestra propia extinción. No por una catástrofe natural ni por una guerra nuclear, sino por algo mucho más sutil e igual de devastador. Y esta es la capacidad o la incapacidad que tenemos de mantener nuestras propias cifras poblacionales. En el 2023, la humanidad marcó un hito alarmante al no alcanzar la tasa de reemplazo. ¿Un mundo sin humanos? ¿Por qué no estamos llegando a la tasa de reemplazo? ¿Qué ha causado este problema masivo de esterilidad o infertilidad de repente? El 15 de noviembre del 2022 es el día que la ONU seleccionó para conmemorar que la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas. Estas cifras, basadas en estimaciones, proyectaban un crecimiento continuo hasta alcanzar los 10,400 millones hacia la década supuestamente de 2080. Sin embargo, hubo un cambio en la tendencia, muy inesperado, y ha puesto en duda todas estas proyecciones. La realidad es que en 2023, por primera vez, no logramos alcanzar la tasa de reemplazo global que es necesaria para asegurar el mantenimiento de nuestra población. Este fenómeno ha puesto en relieve la hipótesis del mundo vacío, una perspectiva que gana fuerza a medida que nuestros intentos por revertir esta tendencia parecen fallar. Pero, ¿qué significa realmente no alcanzar la tasa de reemplazo? Bueno, según el economista Jesús Fernández Villaverde, la tasa de reemplazo es el número de hijos por cada mujer que se necesita para mantener constante la población de una sociedad, sin tener en cuenta los datos y los números de la migración. En economías avanzadas con alta esperanza de vida, esta tasa es aproximadamente 2.1. Sin embargo, en otras partes del mundo, esta cifra puede variar significativamente debido a muchísimos factores como la mortalidad infantil, la discriminación de género, entre otros. Por ejemplo, en China, la tasa se estima en 2.19, que está afectada por los abortos selectivos. Es decir, estos que deciden, si saben que es niña, las madres deciden abortar, y si es niño deciden seguir con el embarazo. En países con alta mortalidad femenina, la tasa puede elevarse hasta el 2.6. Alba, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué hacen eso? Por la ley de un solo hijo en China. Uh-huh. Entonces todos preferían tener un hijo varón a tener una niña. No me digas. Sí, entonces en los embarazos y siguen, aunque ya no está la ley de un solo hijo, ya pueden tener más hijos. De hecho, el gobierno estaba instando a que tengan 3 hijos. Ha quedado como que muy marcado en la población. Si se hacen un ultrasonido y ven que es niña, deciden abortar. Híjole. Entonces es por eso que tienen números muy altos de embarazos o abortos selectivos. Sí. Si el primer hijo es un varón, se decide continuar. En muchos casos, no en todos, en muchos casos deciden continuar con el embarazo. Pero si el primer hijo es una mujer, muchos deciden terminar el embarazo. Qué terrible. Sí, es por eso que tienen un alto número de abortos selectivos. Así se le llama a ese tipo de prácticas. El problema que enfrentamos hoy es que globalmente es muy improbable que estemos alcanzando una tasa crítica del 2.2. Este declive demográfico no es simplemente una estadística más, es un reflejo de una serie de desafíos complejos que enfrenta la humanidad, desde cambios en los valores y las estructuras familiares hasta problemas de salud que afectan la fertilidad. Además, este fenómeno está exacerbado por la creciente presión de problemas globales como el cambio climático, la inestabilidad económica, que es un tema muy fuerte, que indirectamente pues pueden influir en la decisión de las personas de tener menos hijos o de posponer la paternidad hasta que están mejor económicamente. Este cambio demográfico también representa desafíos sin precedentes. Por ejemplo, una población más envejecida pues implica una mayor carga para los sistemas de salud y los sistemas de pensiones, al mismo tiempo que se reduce la fuerza laboral disponible. Y por otro lado, la disminución de la población joven también resulta en menos innovación y en menos crecimiento económico. Además, las implicaciones políticas y sociales de un mundo con una población en declive
son difíciles de prever. ¿Cómo se van a redistribuir los recursos naturales? ¿Qué impacto tendrá esto en la geopolítica mundial o en la gestión de la migración? Y ahora llegamos a un punto crítico en este tema. Aunque la población mundial sigue en aumento, este crecimiento es engañoso. La realidad detrás de las tasas de reemplazo revela una dinámica poblacional que está disminuyendo. El número total de personas en el planeta ha cambiado. Si se señala un cambio profundo en la forma en que la población crecerá en un futuro. Por ejemplo, cada año nacen 16 niños por cada 1,000 habitantes, mientras que solo están muriendo 7.5 personas por cada 1,000. A primera vista, estos números pueden sugerir que la población sigue en aumento, que seguimos creciendo. Y todo esto está impulsado por la generación del baby boom. Pero esta inercia está destinada a acabar. O sea, ya no, los baby boomers ya no están teniendo hijos. No, ya están por jubilarse, están jubilados. Están jubilándose, ya son abuelos. El ritmo de crecimiento poblacional de la Tierra se ha desacelerado consistentemente desde el año 1950. Lo que estamos presenciando no es un fenómeno sorpresivo. Demógrafos y expertos han advertido sobre esto desde hace mucho tiempo. De hecho, las proyecciones optimistas de la ONU que preveían tener una población mundial de 9,000 millones para finales del siglo, ahora están siendo cuestionadas. Jorgen Randers, que es un demógrafo noruego, argumentaba que ya en el año de 2019 que la población mundial alcanzaría su pico de 8,000 millones hacia el año 2040 para luego entrar en declive, pero llegamos a este número mucho antes. Esta visión, que parecía radical en su momento, ahora está ganando cada vez más aceptación y más gente está creyendo que su proyección es muy acertada, que aunque llegamos antes de lo previsto, lo que él predecía se está cumpliendo. Estados Unidos, por ejemplo, tardó 160 años en reducir la tasa de fertilidad de 3.7 hijos por familia a 2.7. Filipinas, por ejemplo, logró una reducción muy similar en tan solo 15 años. Y este rápido cambio refleja no solo las variaciones en datos demográficos, sino también en la transformación profunda que hay en la cultura y en la mentalidad global. En el libro Empty Planet o Planeta Vacío de John Ibbotson y Darrell Bricker, destaca cómo la globalización, la urbanización y las nuevas dinámicas laborales y por supuesto familiares están reconfigurando los deseos y las expectativas de las personas respecto a la familia. A la pregunta de ¿cuántos hijos quieres tener? La respuesta más común en todo el mundo para aquellos que desean tener hijos es 2. Y la alarma suena más fuerte cuando observamos lo que ocurre en los países nórdicos, que tradicionalmente son vistos como modelos a seguir por sus políticas de apoyo familiar, de conciliación, de todo. A pesar de sus esfuerzos, estas naciones están experimentando un desplome en sus tasas de nacimiento. Anna Rotkirch, que es demógrafa finesa, comentaba en el Financial Times que las medidas adoptadas simplemente no son suficientes. Y esto nos lleva a preguntarnos, si los países con los mejores sistemas de apoyo y los más avanzados no logran revertir la tendencia, ¿qué esperanza nos queda a los demás? En este panorama, el invierno demográfico no es solo una posibilidad, parece ser una certeza hacia lo que nos dirigimos irremediablemente. En los últimos 3 años, el mundo ha experimentado cambios muy drásticos y sin precedentes que han alterado profundamente la forma en la que vivimos, trabajamos y concebimos el futuro. Pero, ¿qué está detrás de todo este acelerado cambio en la mentalidad y en las decisiones reproductivas de la humanidad? La respuesta a esta pregunta, sigue envuelta en un poco de misterio, por así decirlo. La pregunta sobre qué está causando este declive demográfico y por qué el mundo ha cambiado tanto en los últimos 3 años nos deja con más interrogantes que respuestas, porque no hay mucha información o son temas que simplemente no se pueden tocar abiertamente en las redes sociales. ¿Cómo se van a adaptar las sociedades a una población en declive? ¿Qué innovaciones van a surgir para enfrentar los desafíos de un mundo con menos jóvenes y con más ancianos? Y quizás lo más intrigante de todo esto, ¿qué descubrimientos nos esperan en nuestra búsqueda por entender las causas de este fenómeno?
porque parece ser que entre más grande se está volviendo la población, pues hay menos niños. Los jóvenes ahora no desean tener hijos porque están viendo que hay una inflación terrible. Muchos de los, aquí en Canadá decían que ya tener una casa es un sueño inalcanzable para muchísimos jóvenes. La vida es más costosa, hay tantas enfermedades, la contaminación y todo. Obviamente muchos jóvenes deciden no tener hijos o solo tener un hijo, y eso está trayendo consigo que no tengamos la tasa de reemplazo, que seamos una población cada vez mayor con menos jóvenes para que paguen las pensiones de los adultos, porque así es como funciona el sistema de pensiones. Sí, y es que fíjate, Alba, que hubo un estudio reciente de la OMS que fue revelado en el 2021, si mal no recuerdo, que hablaba de una alarmante tasa de reducción de la fertilidad. O sea, eso quiere decir un aumento de la infertilidad. Sí. ¿Te acuerdas que incluso en algún momento hablamos de esto en un podcast acerca de cómo se había descubierto que el esperma masculino ya no tenía la misma capacidad de reproducción y que se había reducido drásticamente la tasa de fertilidad, que todavía va a empeorar más para el 2050? O sea, todo esto se junta con otros factores. Claro que enseguida se aceleraron las explicaciones, ¿no? Es por comer plástico. No, los microplásticos, los sí. microplásticos. De hecho, la fertilidad en hombres disminuyó, la producción de espermatozoides ¿Sí? ha caído en un 60% en los últimos 40 años, que son números muy alarmantes, porque entonces hay menos fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Es un problema real. Y luego dicen, no, es que están haciendo lo de la población selectiva. Así como los abortos selectivos en China, la población selectiva. Si tienes los medios económicos para tener hijos, entonces vas a pagar los tratamientos necesarios para poder tenerlos. Y eso es lo que están buscando. El problema es que en el mundo como está o en el mundo como va, al no tener jóvenes, se acaba también la mano de obra. Claro. Se acaba la mano de obra para esas empresas y para todo el mundo. No hay, el sistema de pensiones va a colapsar porque no hay suficientes jóvenes trabajando para pagar las pensiones de los adultos. Los adultos se vuelven más costosos o nos volvemos más costosos para los gobiernos a medida que envejecemos, porque empezamos a tener enfermedades propias de la edad que son costosas para los sistemas médicos, y al no tener jóvenes que puedan seguir produciendo y manteniendo con los impuestos esos sistemas de salud, se vuelve una carga social. Déjate tú eso, la existencia de la raza humana, porque como tú bien nos lo decías, necesitamos una tasa de reemplazo. Es ¿por qué los gatitos tienen camadas y los cachorros, por ejemplo, los perritos tienen camadas tan grandes? Por la tasa de reemplazo. Es digamos, la vida se abre camino y son los sistemas en los que en este planeta se reproduce la vida. Por eso es que los gatitos tienen camadas más grandes, por ejemplo, los conejos, los perros. La naturaleza es muy sabia y es así precisamente por la tasa de reemplazo. El riesgo a los depredadores, etc. Bueno, pasa algo muy similar con los seres humanos. Necesitamos una tasa de reemplazo mínima para poder subsistir como raza humana. Y esa tasa ya no llegó. Fíjate, son demasiados factores. Alguien por aquí está diciendo en el chat. Nuestra amiga Cintia M, déjame la pongo aquí dice, los jóvenes ya son más conscientes de que no es fácil tener hijos. Todo es más complicado. Por ejemplo, mi hijo a sus 20 años me dice que él no va a tener hijos de sangre. Él prefiere adoptar a sus 30 años. Por ejemplo, nuestros hijos, que aunque son muy pequeños, ¿verdad? Y es normal que cuando los niños son pequeños, pues no están pensando en eso. Pero ellos dicen que no van a tener hijos, ¿no? Ya veremos en el futuro. Lo que sí es que hay toda una agenda, Alba, desde mediática hasta geopolítica, de lo que ustedes quieran, científica, que parece que va encaminada a una reducción de la población mundial. Esa es la realidad. Por supuesto que ni queriendo. O sea, vemos este aumento de las tasas de infertilidad, que los pocos que quieren muy probablemente no puedan. Y los que sí puedan seguramente no quieren. Claro. ¿Por qué? Por la situación económica. Porque vivimos bombardeados de un sistema que nos dice, con esta economía es difícil siquiera ¿qué dice nuestro hijo que le dicen en la escuela? En la escuela. Con esta economía no vas a poder tener ni una casa. Sí, no, mi hijo siempre dice, no, yo no quiero tener hijos. Pues está muy joven, ¿no? No sabemos y pues es decisión de él. Dice, porque con esta economía tener una casa es algo imposible para mi generación con esta economía. O
Con esta economía, tener hijos es algo impagable para mi generación. Y es que con esta economía, y nos dio mucha curiosidad, le dijimos, ¿y por qué siempre dices con esta economía? Es que así nos dicen los maestros, mamá. Y nos ponemos a analizar números, sí, con esta economía a nosotros ya nada más nos quedan los sueños y escuchar las historias de cuando la gente con la economía de antes podía comprarse terrenos, podía comprarse casas. Ahorita ya no. Y tema escabroso, pero la realidad es que también vivimos en un mundo en donde se apiada más la humanidad de la adopción, por ejemplo, de perros y gatos que de niños. Esa es una realidad. O sea, hay menos condescendencia con la raza humana. Mismo Hollywood ha ayudado mucho a eso. O sea, en una película, cuando matan a un ser humano, pues se le llama película de acción. Pero cuando alguien mata a un perro, ese es un villano. O sea, cuando alguien le dispara a un perro o un gato, no, eso ya es otro nivel de maldad. Sí. Y entonces todo esto abona. Veía yo un meme de Facebook que te enseñé hace unos días. Irónico, chistoso, no es mío, así que no me tundan. Yo nada más lo estoy reproduciendo aquí lo que decía. Mi generación va a salvar al mundo. Y se voltea el de la generación, digamos, que será el millennial, y le dice, tu generación... Tú y yo somos millennials. Por eso. Sí, pero en este reloj, porque ya estamos en otra generación. Le decía como a la generación de cristal, tu generación ni siquiera sabe si es hombre o mujer. Entonces, ¿de qué se trata esto? No es una burla, no es una crítica, pero sí es una reflexión sobre cómo vivimos en un sistema incluso en donde la misma perspectiva de género está evolucionando a un punto que afecta a las tasas de fertilidad. Por supuesto que afecta a las tasas de fertilidad. O sea, yo no me voy a meter en ese debate, pero de que afecta a las tasas de fertilidad, claro que lo afecta. Junto con, y ustedes le van sumando que el tema económico, el tema científico de las tasas de reproducción, el tema de la tasa de reemplazo, el tema demográfico, por ejemplo, el tema de la famosa agenda tan criticada woke, por ejemplo. Y cuando tú vas sumando todo esto, tiene un impacto drástico en la... De hecho, hay países que ofrecen incentivos. Por ejemplo, aquí veía una amiga que dice que ella veía que hace unos años que en España, parece ser, dice Sahara Cartallas. Eso me hace recordar de una que salió hace años en España. Estaban pagando a los jóvenes para que tuvieran relaciones y a la vez porque la población mayoritaria ya en su mayoría adultos mayores. Son notas que luego salen. De hecho, lo de China, de que ahora tenían la ley de un solo hijo, entonces muchos los que hacían era abandonaban a los hijos o escondían al otro hijo o vivían cerca de la frontera para que el hijo estudiara en otro país y así poder tener ellos 2 hijos si no querían deshacerse del otro hijo que habían tenido de más. Ahora China está dando excepciones fiscales. Si tienen 3 hijos, tienen una excepción fiscal y tienen un bono del gobierno cada año porque esa familia tiene 3 hijos en la búsqueda por tener ellos su reemplazo demográfico. Recordemos que ellos ahorita entre China e India son las 2 naciones que tienen la población mundial más alta. Están entre 1.500 millones de personas y 1.400 millones de personas. Entonces, China está teniendo problemas con su tasa de reemplazo, no la India, porque se acostumbran a tener muchos hijos, pero en China no. Entonces, China lo que está tratando de hacer es los incentivos fiscales para las familias que tengan 3 hijos. Sí. Así que nosotros tendríamos incentivo fiscal. Pues sí, pero esas cosas no te sirven para nada. Por ejemplo, aquí en Canadá tenemos también un incentivo fiscal que se llama Child Tax Benefit. No, hombre, olvídense eso. No importa cuánto ganes, siempre te lo van a dar. Pero al final terminas pagando literalmente casi 100 veces más de impuestos que lo que te dan de beneficio fiscal. Sí. Digo, peor es nada, por supuesto, pero la gente cada vez ve más difícil esto. Pues muchas gracias, amigos, por cierto, por conectar. Bueno, yo aquí que estoy despidiéndome, pues sí es tu canal. Usted pues sí, yo le doy la bienvenida. También sigue siendo su casa, ¿no? Soy envidiosa, sí, no soy envidiosa. No, por favor, licenciada. Pasa a despedirse de su casa, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos en el en vivo de mi canal. Nos vemos al rato en el siguiente tema. No olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Adiós. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.